Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Guillén Villanueva y soy consultor de negocios. Estos últimos días nos han bombardeado con noticias en relación al coronavirus. El caso de esta pandemia que lamentablemente azota no solamente a nuestro país, sino tiene características internacionales. Es innegable además que el tema de la salud es relevante y es primordial. Sin embargo, hemos desviado un poquito la atención y el tema central del cual quiero platicar con ustedes es en relación a lo que va a suceder económicamente hablando posterior a esta pandemia. Mm, resulta, resulta atractivo este análisis porque lamentablemente, y así lo observamos, estamos en este momento ante un enemigo invisible. ¿Y a qué me refiero? En temas empresariales, prácticamente cuando queremos conocer nuestro producto, el producto de la competencia y sobre todo el desarrollo de una economía como tal, existen particularmente 4 factores que son los que nos puede dar el equilibrio sobre lo que se está haciendo. Uno es el tema del precio. ¿Y eso qué significa? Si mi producto no está siendo aceptado por cierto mercado en específico, pudiera ser que el precio de mi producto no fuera el correcto y no fuera el adecuado. De esta manera no tiene aceptación. Es el punto número 1. El punto número 2, hablamos del producto como tal. Y eso significa que posiblemente mi producto no cumpla con ciertas características en el tema de calidad y que existan productos con una mayor calidad y que estemos en desventaja en ese sentido. Otra situación es el tema de la promoción. Que tengamos un producto que no tenga la difusión adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y que nuestra competencia esté haciendo las cosas de manera correcta, o al menos que esté haciendo algo que no estemos haciendo nosotros. Y por último, estamos hablando de la plaza. La plaza significa el lugar en donde se encuentra ubicado nuestro producto. Pudiera ser también que nuestro producto no estuviera posicionado en el lugar correcto. Ahora bien, cuando tenemos estos 4 elementos elementales y esenciales para el estudio de nuestro producto y su desarrollo y sobre todo nuestra empresa, tenemos una evidencia y sabemos contra quién competimos y sabemos estadísticamente qué podemos hacer y sabemos estratégicamente qué podemos hacer. Sin embargo, al enfrentarnos a un enemigo invisible, como es esta pandemia, lamentablemente ni existe estrategia como tal, ni existe negociación como tal, que sea eficaz. En ese sentido, no tenemos ninguna teoría administrativa que nos pueda arropar y que nos pueda dar los elementos suficientes para poder contrarrestar esto. Se avecina una recesión económica. Cuando tenemos elementos estadísticos y económicos, como lo sucedido, por ejemplo, en 1929, en la recesión de los Estados Unidos, matemáticamente se tenían las estadísticas para poder determinar cuánto tiempo iba a durar esa recesión. En este momento no tenemos estadísticas que nos puedan indicar cuánto puede durar la recesión. El tiempo de reacción también va a depender del poder económico de cada nación. Considerando las influencias económicas, considerando los estudios que existen, estamos hablando de un periodo de recesión para México específicamente de entre 4 y 6 meses. Es el periodo de recesión económica que va a sufrir nuestro país. Y ya lo tenemos encima. Ya existen despidos masivos en empresas privadas. Ya existe el cierre de empresas de diferentes sectores, de norte a sur, de este y a oeste, de diferentes sectores económicos, industriales y de servicios. Toda esta gente que se va a quedar sin empleo, toda esta gente
que se va a quedar sin una fuente de ingresos, lamentablemente, es gente que en su momento se va a ver en complicaciones económicas. Y ya nos podemos olvidar de pensar en que van a pagar sus compromisos crediticios, la hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito. Olvídense de eso. Esta gente está pensando en cómo darle de comer a sus hijos. Es secundario estar pensando en que le va a hacer frente a compromisos crediticios. Independiente de esto me quedo sin empleo, pero no hay fuentes de empleo. O sea, no estoy pensando en que nuevamente me voy a incorporar al ámbito laboral porque no hay fuentes de empleo. Y no hay fuentes de empleo significa que en esta recesión no va a haber fuentes de empleo. Esta situación lamentablemente influye más en el ámbito empresarial formal. Y formal me refiero a que tengan estructuras legales y fiscales. Sin embargo, existe también la economía informal que también va a ser afectada. Hay muchas preguntas en relación a cuánto tiempo va a tardar la recesión, en cuánto tiempo vamos a solucionarnos o a salir adelante, cuáles son los sectores que más rápidamente van a reaccionar. Y partiendo de esas preguntas, yo me atrevo a comentar lo siguiente, y vamos a centrar específicamente en nuestro país. La zona norte del país, que hablamos de un sector industrial. Monterrey, Ramos Arizpe, Coahuila, Saltillo, Coahuila, que específicamente son poblaciones y ciudades que viven del sector automotriz. Si la ración a nivel mundial del sector automotriz se ve afectada, indiscutiblemente se van a ver afectadas esas regiones. Sin embargo, son regiones que en su momento van a reaccionar más rápidamente, ¿sí? Y van a ser reactivas en temas económicos. Nos vamos por otro lado, aquí cerca de Morelia, está un corredor industrial también del sector automotriz entre Celaya y Querétaro, donde hay muchas empresas periféricas del sector automotriz que también se van a ver afectadas de manera necesaria, pero que también su tiempo de reacción va a ser muy rápido. Empresas del sector textil, por ejemplo, hablamos aquí cerca de Moroleón, Guanajuato, de Irapuato, Guanajuato, van a ser empresas que se van a ver afectadas porque su materia prima es China y se compra en dólares. El incremento del dólar está afectando el tema de la producción y está afectando el tema del precio. Son economías que van a reaccionar de una manera más lenta. El tema del calzado, en el caso de León, Guanajuato, también es un sector que está siendo vulnerable y que en su momento su periodo de reacción va a ser más lento. Ahora bien, lugares, ciudades y poblaciones netamente turísticas como Morelia, o sea, Morelia se caracteriza por tener pueblos mágicos, por tener distintivos en el tema turístico, por tener grandes restaurantes, grandes hoteles, por tener espacios turísticos, por invitar a este sector, se va a ver afectado también y va a ser más lenta todavía la reacción. El tiempo de respuesta va a ser más largo, porque vivimos no de la industria, vivimos del turismo y vivimos del comercio. Entonces, el tiempo de reacción de esta recesión va a ser en función a una región. Va a ser algo regionalizable. Y hay que darnos cuenta de que hay economías más vulnerables que otras. Partiendo de esto, ¿de qué manera debe reaccionar? ¿De qué manera debe de actuar un gobierno como tal, en cualquier país? En el caso de México, que lamentablemente tenemos un gobierno bipolar y que me gustaría que existiera liposucción para el cerebro, pero no lo hay. El principal compromiso que debe tener un gobierno como tal es, de entrada, cuidar a su población. En ese sentido es manejar metodologías, acuerdos ante instancias privadas para poder compensar esta recesión y esta crisis. ¿A qué me refiero? Se pagan servicios, agua, luz, teléfono, gas, internet. Todo eso debe ser subsidiado. El gobierno tiene la obligación de hacerlo. La siguiente etapa es, se tienen que llegar a acuerdos con instituciones bancarias
para toda esa gente que tiene deudas y que no las va a poder pagar, renegociar la deuda. No estoy hablando de condonar, es renegociar. Es decir, no pagar en este momento los adeudos y mandarlos al fin del adeudo para que se amortice en su momento. No estoy hablando de no pagar, no es una moratoria de no pago. Es nada más trasladar la deuda en el tiempo para que la gente se pueda recuperar y esté más ocupada en poder llevar alimento a su hogar, en poder llevar educación a su hogar, que en estar pagando una deuda. Porque al final de cuentas es una bola de nieve que no se va a poder detener. Un párrafo de mi libro, La maltea de los 5 euros, habla de algo muy interesante en su página 15 y es muy corto y me gustaría compartírselos. Dice: hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. Es una gran verdad porque al final de cuentas somos culpables, en parte, de esto que sucede. Y que lamentablemente debemos de buscar soluciones, porque salir adelante de una crisis provocada se debe de salir en base a una planeación. Y una planeación es estratégica en este momento, pero es una estrategia que va a funcionar a la medida. Yo los invito a que, si tienen dudas, si tienen preguntas en relación a lo que se avecina económicamente, yo los invito a que se acerquen a la página de nuestra empresa consultora www.consultoriaempresarialmexico.com.mx. Hagan las preguntas necesarias, las consultas necesarias para poder apoyarles, para poder brindarles asesoría y que, bueno, a final de cuentas juntos podamos sacar adelante esta situación que indiscutiblemente nos involucra a todos. Les agradezco el tiempo que brindan a la presentación y me despido. Manuel Guillén Villanueva, a la orden.